Y bien, retomando entonces, habíamos visto el ejercicio 1, simplemente teníamos que utilizar la herencia para crear una clase alumno a partir de la clase persona que ya habíamos trabajado en clases anteriores, ¿no? Entonces habíamos generado un diagrama a partir de ello, habíamos generado esta jerarquía. No era muy complejo el problema, pero bueno, ya está subido también la resolución, ya lo vimos en la clase pasada, así que vamos a ver otros tipos de jerarquías. En particular, el ejercicio 2 no nos establece el problema como tal, o sea, no nos lo dicen coloquialmente, pero sí nos establecen que existe este tipo de relación, ¿no? Nos establecen esta jerarquía de clases. Tenemos una clase padre o una superclase llamada figura, y a partir de esta clase figura extendemos, o sea, creamos clases hijas llamadas cuadrado, círculo, triángulo. O sea, todos estos son figuras geométricas. En algún problema en particular nos puede servir, ¿no? Entonces, este ejemplo no es muy complejo. Disculpen, voy a ir a crear una nueva clase. Como siempre, ya me establecieron la jerarquía, así que yo simplemente puedo crear las estructuras y luego ir complementando los atributos y demás que tengan las diferentes plantillas, ¿no? Las diferentes clases. Así que yo establezco, por ejemplo, figura. Entonces tengo mi clase figura, esta va a ser mi clase padre. Luego tengo new, disculpen, otra clase, cuadrado, new, class, círculo, y new, class, triángulo, ¿no? Entonces tengo figuras geométricas simplemente. Figura es la clase padre porque decimos que es alguna figura geométrica, no especificamos cuál es, no decimos eh, qué comportamiento y características tiene en específico. Como puede ser cualquiera, una figura puede ser de cualquiera de estos tipos, es lógicamente la generalización, ¿no? Es la clase padre de las mismas. Pero bueno, de momento no establecimos relación, como pueden ver. O sea, solamente declaramos 4 clases por separado. Para establecer la relación justamente entre estas clases, yo digo extends de figura. Y luego en círculo tengo extends de figura también. Cuadrado extiende de la clase figura, o cuadrado hereda comportamientos y atributos de la clase figura. O sea, figura es clase padre de cuadrado. Lo mismo aquí, figura es clase padre de cuadrado, y triángulo hereda también de figura. Esto ya lo vimos en la clase pasada, pero es simplemente una anotación, ¿no? Es importante decir de manera explícita de quién estamos heredando, quién es clase padre y cuáles serían clases hijas, respectivamente, ¿no? Entonces, si vamos a un diagrama, disculpen, voy a modificar esto. Yo tuviera, por ejemplo, eh, hemos dicho figura. De momento no hemos nombrado ningún comportamiento. Y acá en clase hija teníamos cuadrado, podríamos tener más clases. Bueno, voy a copiar esta acá que está en blanco también. Círculo, establecemos la relación, ¿no? Y triángulo. El orden no importa, ¿no? Da igual que cuadrado estuviera aquí, que círculo estuviera aquí, es solo una relación, lo pueden ubicar donde prefieran, ¿no? Simplemente representativo. Entonces aquí tenemos la relación, clase padre y clases hija, lo mismo que teníamos aquí graficado, ¿no? Esto de acá. Y bueno, con sus respectivos, disculpen, con sus respectivos atributos y métodos que ahora vamos a ir declarando. Entonces nos dicen, cada clase debe tener atributos y métodos necesarios para calcular el área. O sea, no nos están especificando cuáles son. Luego, bueno, en las operaciones lo podemos ver, ¿no? Para saber el área de un triángulo, o sea,
determinar el área de cualquiera de estas figuras geométricas requiere de que cumplan o que tengan ciertas características, ¿no? Entonces, triángulo debe tener base y altura para poder determinarlo, ¿no? Porque es parte de la fórmula para determinar el área. El rectángulo debe tener base y altura también. Y en el caso del círculo debe tener un radio en concreto. Entonces, de figura, nosotros no podemos decir nada. No podemos justamente establecer un atributo o un comportamiento genérico, ¿no? No podríamos decir, me refiero, no podríamos decir que figura tiene como atributo a la base porque un círculo no tiene base. Un círculo cuenta con el radio simplemente como atributo. No podría decir yo tampoco que el radio es un atributo de la clase padre, o sea, no podría yo decir, disculpen, yo no podría decir que el radio, que sea un número, podría ser un double, un int, etcétera, en realidad debería ser real. No podría decir yo esto acerca de esta característica, ¿no? No puedo decir una figura geométrica siempre tiene radio, porque no es cierto. Los triángulos no tienen un radio, los cuadrados no tienen un radio. Entonces, esta característica que justamente estamos tratando de determinar en la clase padre, no es genérica, no representa o no podríamos heredarla a todos nuestros objetos hijos. Se puede decir que tienen dos dimensiones. Claro, podrías decir que todas estas, en realidad por definición, no, o sea, la definición de cada una establece que vamos a poder establecer estas dos dimensiones, ¿no? Eh, o sea, para plasmarlas en el plano vamos a necesitar que tengan dos dimensiones todas y cada una de estas. Pero otra vez, la característica no es concreta, no puedes establecerlo. Podrías decir dimensiones en general y todos y cada una de las figuras tiene dimensiones. Esta sí podría ser una característica, ¿no? Si vos lo ves necesario, que sea un número entero, ¿no? Entonces, el punto es que esto va a ser estático, ¿no? O sea, va a ser siempre constante. Sea cual sea la figura geométrica, no nos interesa, va a tener dos dimensiones. No hay de otro. O sea, un triángulo tiene dimensión 2, un círculo tiene dimensión 2, un cuadrado, un rombo, cualquier figura que quieras tiene dimensión 2. Entonces, podrías sí tomarlo como un atributo, pero recuerda que esto siempre va a valer lo mismo. O sea, esto es constante, siempre vale 2. Entonces, podrías omitirlo. Si querés, si vos lo consideras necesario para algo, bueno, lo puedes añadir, pero en este caso en concreto no sería necesario. Entonces, nosotros, y van a ver que existen disculpen, que existen muchísimas clases padre o superclases que en general no pueden definir un atributo en concreto, o sea, no pueden decir esta característica es general para para todas las categorías o clases hijas que nazcan a partir de mí, ¿no? Entonces, lo que sí puedo decir es que todas y cada una de ellas sí tienen un comportamiento en común, que es determinar el área. Si yo quiero determinar el área va a ser un número real, y el área, ¿cómo va a funcionar? Y bueno, va a depender de la figura geométrica. Si es un círculo, entonces para determinar el área de un círculo, yo lo voy a hacer de una manera en particular, ¿no? Pueden ver la fórmula aquí, ¿no? Es pi por radio al cuadrado. Esto es, para un triángulo es base por altura sobre 2, para un cuadrado es base por altura, ¿no? Entonces, cada uno de ellos tiene este comportamiento de área. Y no importa en realidad qué figura geométrica sea, todas y cada una de ellas podemos determinar su área. La forma en la que determinamos esa área varía. O sea, este es un comportamiento polimórfico. Eh, pero no podemos, solamente podemos representar esa característica. En realidad, en figura no podríamos generalizar y decir, con esta fórmula se saca el área de todas y cada una de las figuras, ¿no? Alguno podría ser
generalizar y poner, bueno, yo digo que el área de esta figura es, eh, yo podría establecer, digamos, mediante una función, podría decir, em, yo puedo establecer, o más de una función, los límites o trazar, digamos, las diferentes curvas o rectas que permitan encerrar esta figura geométrica. Entonces uno podría decir, tengo la integral de estas funciones que delimitan los lados de mi figura geométrica, entonces a partir de eso calculo el área. Se puede generalizar y ser tan específico como quiera, ¿no? Pero otra vez eso sería ir mucho muy a un extremo. Querrían tener el concepto más grande englobado ahí. En ese caso no necesitarían crear clases hijas para determinarlo. Pero bueno, en este contexto, que no estamos estableciendo algo tan complejo, y no podemos establecer un atributo tampoco común a todos y cada una de las figuras geométricas, el área también va a variar. Entonces, el área, determinar el área es un comportamiento que, además de ser polimórfico, es abstracto. O sea, es abstracto porque depende de quién reciba ese mensaje, lo va a realizar de una manera en particular. No podemos otra vez generalizar eh, cómo determinar el área de algo. Entonces ese comportamiento, como es variable y nunca podemos definirlo, nunca podemos decirle se hace de esta manera para todas las figuras, eh, lo que vamos a hacer es justamente establecerlo como tal. Entonces lo que voy a ir a hacer aquí, disculpen, es crear, establecer, disculpen, voy a ir a la figura, vamos a ir a nuestro diagramita, aquí a figura, y voy a decir que figura es una clase abstracta. Entonces, como pueden ver, aquí en figura, lo único que hice para decir que esta clase es abstracta, o sea, porque cuando hablamos de figura geométrica, hablamos de un concepto, ¿no? Ya no hablamos de algo en concreto, o sea, no estamos hablando de que una figura geométrica es de esta manera, sino que hablamos otra vez de una generalización. Le voy a decir, yo tengo una figura geométrica. Lo mismo pasaría, por ejemplo, si tuviera un animal, ¿no? Podría establecer características del mismo, pero no puedo decir nada en específico. No puedo decir este animal es tal cosa o eh, sino que tengo que, si yo quiero interiorizar y saber comportamientos y atributos en particular de ese animal, voy a tener que hacer herencia o voy a tener que ir descubriendo qué tipo de animal es, ¿no? Lo mismo con las figuras geométricas. Entonces, al decir yo que es abstracta, englobo y digo que esto va a tener ciertos comportamientos que, dependiendo de cómo la clasifiquemos, círculo, cuadrado, triángulo, va a realizar sus comportamientos de una manera en particular. Entonces, lo que digo aquí es eh, public double area, o sea, estoy diciendo que return un 0, por ejemplo. Ahí está. Entonces, lo que estoy diciendo aquí es que el comportamiento de determinar justamente el área de una figura eh, depende de quién lo invoque. Entonces, aquí podrían tener, si quieren, aquí lo que estoy diciendo es eh, el área para cualquier figura geométrica bajo esta clase, o sea, bajo la clase figura, va a ser 0 siempre. O sea, no puedo decir cómo es esa área sin que me especifiquen antes a qué clase pertenezco. Entonces, básicamente lo que estoy haciendo al hacer abstracta esta figura, que también lo pueden hacer, pueden determinar de varias maneras, ¿no? Así, es decir, que esto va a depender de la clase que herede de mí. O sea, estoy diciendo, no especifico cómo es el cálculo del área, sino que las clases hijas que yo tenga van a tener que establecer cómo es este comportamiento. O sea, estoy delegando la tarea o el comportamiento de calcular el área a mis hijos. Ya no es responsabilidad de la clase figura porque ese comportamiento es abstracto. Otra vez, como varía dependiendo de quién me invoque, yo voy a tener que especificar para cada caso, o sea, para cada
clase que herede de mí, yo voy a tener que decir cómo es ese comportamiento. O sea, yo me veo forzado, y si ven, apareció un error cuando hice abstracto el comportamiento de calcular el área. Yo cuando yo extiendo de figura, sea cual sea la clase, ¿no? El error está en cuadrado, en círculo y en triángulo, en todos ellos. Como pueden ver, el error que me dice aquí es que cuadrado necesita implementar los métodos abstractos que pertenecen a figura, en concreto a área, ¿no? O sea, me está diciendo cuadrado, como hereda de figura, también heredó la responsabilidad o heredó justamente, tienen la necesidad de definir cómo es o cómo debe ser calculada el área. Si cuadrado no lo sabe hacer, lo puede delegar a sus hijos, ¿no? O sea, establecer nuevas clases hijas de cuadrado. Pero si cuadrado sí sabe cómo hacerlo, o sea, sí sabemos para esta figura geométrica cómo es que se determina el área, lo único que hacemos es eh, definir o redefinir en realidad el comportamiento área. Entonces, esto ya lo vimos la clase pasada. Yo voy a sobrecargar este comportamiento que viene de la clase padre, que el padre no lo sabe porque otra vez es genérico, es abstracto. Y aquí vamos a decir que el área es igual a dis.base por dis.altura. Y bueno, y aquí esto es correcto, ¿no? O sea, el área de un cuadrado es base por altura, pero lógicamente nos aparece el error porque yo nunca le dije un cuadrado tiene base y altura. Entonces debo establecer entre private double base, o sea, debo establecer cuáles son esos atributos, esas características. Todo cuadrado tiene, si lo escribo bien, una base y una altura. ¿Y cómo se calcula el área de todo cuadrado? Base por altura. Y este método, que es heredado, estamos ahora sí dándole una definición en concreto. Para cuadrado se calcula así. Y como en el padre no sabemos, y como el padre no sabe cómo calcular el área de toda figura, simplemente lo definimos como abstracto. Va a llegar el momento en el que una clase que herede de figura sepa cómo hacerlo y establezca esta definición. Si nosotros no supiéramos cómo calcular en la clase hija, entonces lo único que tenemos que hacer es volver abstracto este método una vez más y delegárselo a la siguiente generación, ¿no? A la siguiente clase hija que nazca a partir de cuadrado. Entonces uno puede establecer esas relaciones de herencia y seguir continuando con la cadena de delegación, ¿no? O sea, seguir diciendo, en algún momento alguien va a saber resolver el problema del área. En estos casos, como es bastante sencillo, ¿no? O sea, determinar área de cuadrado, triángulo y círculo, con una sola herencia ya resolvemos este problemita. Y digo private double. Y bueno, para calcular el área de un círculo necesito tener la característica radio, ¿no? Entonces, vuelvo a definir. Aquí, como ven, si ustedes cliquean, cuando tienen este problema o sea, cuando les aparece este error de que hay que definir un método abstracto de las clases padres, o sea, nos vemos forzados a cumplir con ese requisito, ustedes pueden clicar aquí y le dan Add Unimplemented Methods. O sea, añadir métodos que no se han implementado todavía. O sea, les autocompleta el código que está en la clase padre. Y bueno, y aquí lógicamente para calcular el área de un círculo tenemos dis.radio. ¿Cómo sacamos pi? Pueden utilizar la librería más.pi, o sea, este es el número pi, 3.14.15, disculpen, 1416, etcétera, ¿no? O sea, es un número infinito, así que no periódico infinito, así que eh, no podría definirlo con una variable simple, ¿no? O sea, en este caso tenemos una cota. Tenemos una representación lo más grande posible para tratar de cubrir con esa representación del número pi. Y bueno, va a ser pi por radio, ¿no? Esto es radio al cuadrado. Radio por radio es radio cuadrado, o sea, por definición de potencia, ¿no? Si no, si quieren poner como radio al cuadrado, esto ya lo vimos antes también, utilizan la librería más de vuelta y ponen más.pow. Pow es elevar a X potencia. Entonces yo digo radio
lo elevo al cuadrado. Entonces tengo pi por radio al cuadrado. Si quieren ponerlo acá es pi por radio al cuadrado. Por si alguno no entiende lo que dice acá, es simplemente esto. Es la forma de calcular el área. Lógicamente también nos faltan los constructores, ¿no? Pero estamos tratando de delegar, estamos tratando de cumplir con ese comportamiento de determinar el área que nos está dando por herencia nuestro padre. O sea, no solamente se heredan las características, no solamente se heredan las características y comportamientos de los padres, sino que también las responsabilidades. El padre tenía la responsabilidad de determinar el área de una figura, como no lo puede hacer, porque es abstracto, lo tiene que hacer la clase hija, no hay de otra. Entonces, add and implemented methods, como ven, tenemos que definir cómo calcular el área del triángulo, y bueno, y aquí va a ser algo similar a esto. Va a ser base por altura. Si quieren pueden poner dis.base y ser más específicos, ¿no? Por si quieren reconocerlo al código con más claridad. Y todo esto, perdonen, entre 2. Entonces ahí tienen esa fórmula en concreto. O sea, tienen el área de un triángulo. Y bueno, y así pueden tener los diferentes comportamientos. La clave de la asistencia, sí, disculpen. Ahora sí, denme un segundo. Se la genero en un momento. No hay ninguna duda de esta operación en concreto. ¿Se entendió a lo que me refiero con heredar un comportamiento abstracto? Sí, profe, ¿se entendió? Bien, ahí le paso la asistencia. Entonces, tienen la asistencia. Bien. Bueno, ya que estoy en esto, justo que entré a Moodle, ya han puesto el foro para el examen, ¿no? Ustedes, ustedes en estos foros, aquí está, como ven, examen parcial 6 de mayo, en realidad ustedes no lo pueden ver todavía, pero bueno, ya está posteado en realidad. Esto se va a habilitar, ese día lo van a ver visible, pero se los voy adelantando. Está puesto así para que nadie ingrese antes de tiempo, ¿no? Obviamente. En la pestaña general de Moodle van a poder ingresar. Aquí van a tener el examen. En cuanto ingresen, les va a aparecer una advertencia y les va a decir que eh, cuando acepten, comienza su tiempo de evaluación, ¿no? O sea, van a tener un tiempo limitado para responder las preguntas de ese examen en concreto. Ya hablamos un poco de esos detalles, pero bueno, simplemente les digo, aquí en Moodle van a poder encontrarlo. Cuidado cuando den a aceptar porque no hay vuelta atrás, ¿no? O sea, tómense su tiempo, recuerden, tienen todo ese viernes para hacerlo el examen, así que vayan con calma. Cuando estén listos, comienzan y empiezan a desarrollar. 6. El otro viernes, por eso. Este viernes tienen un repaso, ¿no? No les vamos a dar el examen el mismo día del repaso. Bien, entonces, bueno, volviendo al ejercicio, no nos pide más que eso, tenemos que calcular área de los diferentes objetos y bueno, implementar una clase principal en la que utilicemos las figuras. O sea, básicamente, testear las diferentes figuras que tenemos acá. Y en un momento vamos a ver una particularidad de haber hecho abstracta una clase. Lo que sí me falta, disculpen, es utilizar los constructores, ¿no? No he puesto ningún constructor para triángulo, ni para círculo, ni para cuadrado. O sea, no establecí cuál va a ser la base y la altura de un cuadrado al momento de crearlo. Por lo cual su área siempre va a ser nula, o sea, siempre va a ser 0, porque nunca le dijimos cuál es la base y cuál es la altura con la cual va a calcular. Así que, para no perder mucho tiempo, voy a generar código. Acá está, constructores, usar base y altura. Y bueno, esto es ya un constructor genérico, ¿no?
public cuadrado doble base doble altura. O sea, al momento de instanciar un objeto cuadrado, esta figura geométrica en particular, yo voy a decir, eh, yo quiero en particular que la base de ese cuadrado sea este primer parámetro y la altura de ese cuadrado sea este segundo parámetro. Lo mismo para todos los demás métodos que veamos. Source, generate, constructor, usando los campos, y ahí está. Triángulo, esta es mi base, esta es mi altura. Y recordemos, en este caso, llamo el constructor de la clase padre. Como figura no tiene un constructor definido porque es abstracto, o sea, no sabemos de qué figura estamos hablando. Eh, Podríamos tener, por ejemplo, como vimos en la clase anterior, designación, si queremos, eso sí puede existir. Podríamos decir, quiero crear una figura círculo, una figura cuadrado, una figura rombo, una figura, etcétera, ¿no? O sea, cualquier figura. Eso lo podríamos decir, pero bueno. Vamos a ver una particularidad que tenemos acá en un momento. Source, otra vez. Implementar y bueno, con el radio. Cuando creo un círculo, debo especificar siempre cuál es el radio de ese círculo. Entonces, con eso ya tenemos los comportamientos. Podría tener getters y setters también si los necesito, pero bueno, de momento yo creo que no es necesario. Vamos a new, class, test, figuras. Y tengo un método main ahí. Entonces, en este método main, en esta clase test, voy a crear mis diferentes figuras geométricas, ¿no? Voy a crear un triángulo. Lo voy a llamar T, es igual a new triángulo. Bueno, y como obviamente hay un error porque yo debo especificar cuál es la base y la altura de ese triángulo, ¿no? Por ejemplo, 5 y 2. Cuadrado, ni cuadrado, cuadrado, bueno, un cuadrado, bueno, en particular, disculpen, aquí en el cuadrado, base, si es un cuadrado, ¿no? O sea, si estamos hablando de que un cuadrado tiene base y altura exactamente iguales, tal vez no deberíamos darle la opción de ingresar los dos atributos, ¿no? O sea, si base y altura siempre son las mismas, es lo mismo decir base por base que altura por altura para calcular el área, o es lo mismo decir la base es igual que la altura, ¿no? Podremos generalizar y tener una clase rectángulo si queremos, ahí sí son diferentes bases y altura, a veces, en otros casos coinciden y decimos que ese rectángulo es un cuadrado en particular, pero bueno. Entonces podríamos ingresar simplemente en el constructor un lado, ¿no? O una dimensión o la base simplemente. Y decimos, tanto la base como la altura son iguales a este único parámetro, a esta única dimensión que que me ingresa, ¿no? Porque base y altura de un cuadrado siempre son iguales. Entonces podríamos tenerlo así, por ejemplo. Entonces, un cuadrado de 5 por 5. Entonces, las dimensiones son las mismas. Establecemos ahí un cuadrado genérico. Círculo igual a new círculo. Vamos a tener un círculo de radio, por ejemplo, 2. No hay problema. Está. Y bueno, se va a llamar cir. Y bien, ahora yo voy a decir, para cada uno quiero conocer su área, ¿no? Área. Perdón, vamos a hacer un print. System.out.println. T.área, el área del triángulo. O sea, 5 por 2 dividido 2, o sea, es 10 entre 2 que es 5. Es muy complejo. El área del cuadrado.
el área del círculo. El área del cuadrado, 5 por 5, o sea, base por altura, los dos son iguales, el cuadrado, otra vez, los idénticos. Entonces va a dar 25, y esto es pi por radio al cuadrado. O sea, 2 al cuadrado, 4 por pi, que es 3,14, o sea, va a ser 12,50 y tantos. Pueden truncar esto, pueden mostrar si quieren solo 2 dígitos. Final de cuentas, la representación es lo que ustedes prefieran, ¿no? Pero bueno, esto calcula concretamente cuáles son esas áreas. Puede ser de las dimensiones que yo quiera, ¿no? Podría ser de 5 por 5 si yo quisiera, 5 por 4. Y siempre puede determinar cuál es el área. Altura base por altura, 25 dividido 2, 12,5. Puede calcular para cualquier figura geométrica, ¿no? Pero algo en particular que podríamos pensar, yo quiero crear una figura geométrica genérica, no quiero especificar ni que es un triángulo, ni que es un cuadrado, ni que es un círculo. Yo podría decir, esto es igual a new figura geométrica. Lógicamente, figura no tiene constructor. Como ven, figura no tiene constructor, entonces por defecto toma public figura a secas, así, ¿no? O sea, sin nada. Pero no importa si nosotros definimos o no ese constructor, lo que ocurre es que no podemos, como pueden ver en este error, dice cannot instantiate el tipo figura. Porque cuando nosotros definimos una clase abstracta, o sea, cuando hablamos de un tipo de dato o una estructura ideal, que su representación no puede ser plasmada, o sea, no podemos decir existe una instancia concreta de esto. ¿Por qué no lo podemos hacer? Porque la característica, el comportamiento área, como depende de qué figura sea, no podríamos generalizar. O sea, como no se puede, como no se puede crear una figura geométrica que cumpla con este comportamiento, o sea, que podamos decir cuál es su área, porque otra vez es abstracto, depende de qué figura estemos hablando. Entonces tampoco podemos crear un objeto figura en concreto. O sea, yo no puedo declarar yo no puedo crear una instancia de una clase abstracta nunca, porque otra vez yo no sé quizás algún atributo o comportamiento cómo definirlo. O sea, si aquí me ingresaran, si yo hablara de un triángulo o de un rombo o de un hexágono, no lo sé, depende. Como tengo tantas posibilidades y pueden surgir un montón más por todas las cantidades de lados que tenga un polígono regular, ¿no? Podría ser un polígono irregular también. Como la generalización es tan grande, yo no podría decir que el cálculo del área es algo que yo tengo definido. Otra vez está indefinido o indeterminado porque depende siempre de esto. Y como dependemos de algo, de lo cual no sabemos qué nos va a ingresar el usuario, esta figura no puede ser instanciada. O sea, no puede existir una instancia de una clase genérica o de una clase abstracta. Esto, lamentablemente, lo tenemos que obviar. Pero sí podemos crear instancias de las clases que definen ese método abstracto. O sea, como de cuadrado sí hemos definido cuál es ese comportamiento del cálculo del área. O sea, esto se ha delegado a la clase hija y sabe cómo hacerse. Cuadrado sí puede existir. Círculo sí puede existir y triángulo sí puede existir. Si nosotros definiéramos otra clase que extienda de figura y podamos calcular, o sea, que tenga definido el comportamiento de calcular el área, entonces sí podríamos instanciarla, como es en el caso de estas tres. Así, así podemos tener todas estas colecciones, ¿no? O sea, así podemos tener todas las cantidades de clases heredadas que queramos, pero lamentablemente de la clase padre, que es abstracta, no podemos realizarlo. Lo que sí podemos hacer es disculpen. Lo que sí puedo hacer es crear una colección de esa clase abstracta. Siempre y cuando, y esto es muy, muy, muy importante,
todos y cada uno de los objetos que pertenecen a esa colección no sean abstractos, ¿no? O sea, triángulo no es abstracto, es un objeto definido, sabemos que es en concreto. Círculo no es, disculpen, círculo no es abstracto, sabemos que es otra vez, sabemos cómo calcular su área, sabemos cuáles son sus características, es una clase específica y todo objeto, toda entidad en particular, o sea, de cualquier círculo del que hablemos, no importa qué radio tenga, sabemos cómo es y cómo realizar sus comportamientos. Lo mismo para cuadrado. Entonces, todos esos objetos, T, C y CIR, todos y cada uno de ellos, o sea, el triángulo, el cuadrado y el círculo, están definidos. Son instancias específicas que existen y son reales. Y como existen, podemos crear una estructura que abarque a todos ellos. Triángulo, cuadrado y círculo son figuras geométricas definidas. Otra vez, en contraste con la clase, con una instancia de la clase abstracta que no se puede realizar, yo no podría decir, por ejemplo, definir figura y tratar de meter acá a f, porque de primeras yo nunca puedo instanciar un objeto de una clase abstracta, ¿no? Tampoco podría decir new figura. Esto no se puede hacer porque de primeras yo no puedo llegar a crearlo. O sea, no puedo crear una figura geométrica generalizada, ¿no? Yo tengo que ser específico y utilizar las clases hijas. Las clases, otra vez, que resuelvan con ese método abstracto. Entonces, esto otra vez, como vimos la clase pasada, no es necesario hacerlo así. Yo puedo decir, dar un for int igual a 0 y menor que mis figuras punto length, punto y coma, y más. Esto ya vimos por qué. Simplemente iteramos sobre todas y cada una de las figuras geométricas de mi arreglo y digo mis figuras en alguna posición en concreto, o sea, figura 0, que es el triángulo, figura 1, que es el cuadrado, figura 2, que es el círculo. Yo quiero que me calculen el área y se muestra a través de un print, ¿no? O sea, en la consola. Cuando yo ejecuto, me muestra el área de todas ellas y cada uno a su manera. Otra vez porque el área es un comportamiento polimórfico que todos y cada uno definen que se realiza de alguna manera en particular. ¿Hay alguna duda sobre lo que se está viendo aquí? Bueno, entonces continúo. Ahora, para el siguiente ejercicio del práctico, lo que tienen es una clase tarjeta de crédito y tienen un test de esa clase, o sea, tienen, disculpen, una clase que tiene un método main, y aquí lo que están haciendo es probar o sea, probar las funcionalidades de esa tarjeta de crédito, ¿no? O sea, tenemos una clase genérica. Yo ya se los preparé, o sea, los tengo aquí en un archivo. Tengo mi clase de crédito, o sea, tarjeta de crédito. Si quieren, cuando lo definen, ustedes pueden poner el nombre completo, ¿no? Tarjeta de crédito, como quieran. Yo creo que se entiende. Tiene el número de la tarjeta, que aquí lo pusieron con una cadena. Está perfecto, pueden ponerlo con una cadena, pueden ponerlo, si quieren que sea numérico, lo pueden poner con un long, lo que gusten. Aquí el profesor creyó, o sea, quien desarrolló este ejercicio y lo puso en el práctico, dijo, es mejor tener una representación como una cadena de texto del número de la tarjeta. No hay problema, ¿no? O sea, es lo de menos. En realidad, los números de las tarjetas también tienen, o sea, no es concretamente solo numérico, es alfanumérico, me refiero. O sea, tenemos una combinación de números y letras de diferentes tipos, ¿no? Así que está bien que sea un string. Podríamos crear una clase alfanumérica y nombrarla así como un tipo abstracto también. Podríamos, si queremos. Otra vez, con una cadena de texto creo que alcanza, ¿no? O sea, el número de la tarjeta lo podemos definir como un string perfectamente. Luego tenemos el nombre, o sea,
quién es dueño, a quién está, quién es dueño de esa tarjeta, ¿no? O sea, para quién se ha expedido esa tarjeta, cuál es el banco que expidió esa tarjeta de crédito, cuál es el balance de la cuenta y el límite. O sea, cuánto es lo máximo que se puede gastar con esta tarjeta de crédito, que es el límite, y el balance sería cuál es el saldo que tiene esa tarjeta de crédito en un momento determinado. Se entienden las características, ¿no? Y bueno, constructor típico, asociamos, o sea, le decimos al crear una tarjeta de crédito, esta tiene un número, un nombre, un banco, o sea, el nombre del banco, el balance y el límite en concreto. O sea, establecemos cómo son las características de una tarjeta de crédito en particular. Luego tenemos getters para acceder a los atributos. Simplemente no tenemos setters porque no queremos que modifiquen ni el balance, ni el límite, ni el nombre, nada, ¿no? Esta tarjeta es única y no puede ser modificable. Entonces, no establecemos, solamente tenemos getters, no tenemos setters. No podemos acceder a estos atributos para cambiarlos. En principio, si se creó una tarjeta de crédito de manera correcta y llegó al usuario, este lo puede usar y no hay inconveniente. Pueden sacar mientras tenga dinero, mientras cumpla con las condiciones necesarias para realizar las diferentes operaciones, no hay problema. Estos datos están bien ingresados. Eso es lo que se supone. Por eso no establecemos ningún setter. Luego, eh, esto es un comportamiento booleano, o sea, nos devuelve verdadero y falso si es que esta condición se cumple. O sea, estamos diciendo, yo puedo comprar, y aquí disculpen, mira, se fue, o sea, me están diciendo, eh, yo tengo un producto o yo tengo un servicio que tiene un precio en concreto, ¿no? El precio para poder comprar ese producto, o sea, el precio al cual está a la venta ese producto o servicio. Entonces, yo digo y le pregunto a la tarjeta de crédito, o sea, le envío este precio en concreto y le digo, al descontar, eh, bueno, en primeras, ¿no? Si yo tomo ese precio más mi balance, o sea, el saldo que tengo en ese momento más ese precio, excedo el límite que tengo establecido para la tarjeta de crédito, o sea, gasto más de lo que, disculpen, me he pasado de mi límite, o sea, fui más allá de lo que puedo gastar en un mes en general para esa tarjeta de crédito. O sea, si me pasé de mi límite, lógicamente devuelvo falso, ¿no? O sea, no puedo comprar ese servicio o producto. Caso contrario, else, balance más igual a precio, o sea, modifico el balance, o sea, se me registra dentro de este objeto que yo he realizado una compra bajo ese precio, ¿no? Sea un servicio, sea un producto, etcétera. Y devuelvo un valor booleano true. O sea, dije, sí se puede comprar ese producto y se va a actualizar y actualizo el balance de mi tarjeta de crédito. Luego, pagar tarjeta de crédito, básicamente, descuento. O sea, yo tengo que pagar un monto sobre esa tarjeta de crédito. O sea, a final de mes yo gasté, ejemplo, yo gasté 1.000 o 10.000 por poner ejemplo de mes. Entonces yo tengo que liquidar todos esos gastos que se hicieron a esa tarjeta de crédito. Justamente por eso es crédito, ¿no? O sea, em, pagan algo que físicamente no está, no lo tienen, entonces tienen que liquidar lo que han gastado. Tienen los 10.000. Ustedes, o sea, esto fue lo que se gastó en un mes, entonces a final de mes, por lo general, ¿no? Podría tener un plan eh, bimestral o trimestral, etcétera, pero bueno, podríamos decir que a final de mes yo simplemente eh, tengo que pagar ese monto. Entonces, cuando llamo a este comportamiento pagar tarjeta, pago las deudas que he adquirido a lo largo de ese tiempo que he utilizado mi cuenta, ¿no? O sea, descuento de ese balance todas las cosas que fui gastando con el tiempo. Mi balance, otra vez como ejemplo, podría tener 10.000, o sea, gasté 10.000 pesos a lo largo de un mes. Final del mes tengo que llamar a este comportamiento pagar tarjeta para que mi balance vuelva a estar en cero, ¿no? Para que mi tarjeta de crédito vuelva a estar sin ninguna deuda.
podríamos decir, esto lo podríamos haber implementado de otra manera y decir que este balance es negativo, ¿no? Y cuando, o sea, debemos 10.000 de la tarjeta de crédito y en el mes hay que liquidar esto otra vez, o sea, tenemos que volverlo nulo, cuanto menos, o sea, tenemos que pagar 10.000 pesos. Lo pueden ver como quieran. Lo único que cambia es esta operación, ¿es más o es menos? Y bueno, y también esta operación de la compra, ¿no? Si tomara ese balance como que puede ser negativo, entonces esto debería restar en vez de sumar, y aquí debería sumar en vez de restar. Como ustedes lo prefieran, ambas cosas resuelven el mismo problema, ¿no? Y bueno, y finalmente un método mostrar, esto otra vez podría o debería ser un toString, que nos dice cómo es esa tarjeta de crédito en concreto, ¿no? Nos dice cuál es el número y cuál es el número de la tarjeta de crédito y cuál es el nombre del propietario de esa tarjeta de crédito. Entonces, en nuestro test, lo que hacemos es crear dos tarjetas de crédito, una para Juan Pérez del Banco Patagonia, otra tarjeta para Martín del Banco Galicia. Estos son los números de la tarjeta, como ven, son simplemente números, pero otra vez podrían ser alfanuméricos. Podría ser lo que ustedes quieran, ¿no? O sea, yo estoy estableciendo simplemente nombres. En realidad deberían tener un tamaño determinado, ¿no? O sea, las tarjetas tienen un número de caracteres preestablecidos. Bueno, nombre también. Si alguno cree, tal vez nombre no me alcanza, necesito también el apellido, el DNI, otros datos en particular. Es lógico, no es una tarjeta de crédito. Si quieren los pueden agregar, al menos para este ejemplo se cree que no es necesario. Luego aquí tenemos cuánto es mi balance, o sea, cuánto se ha gastado, cuánto es lo que debo liquidar a final de mes. Y este es mi límite de lo que puedo gastar con esta tarjeta de crédito. O sea, en un periodo de tiempo yo solamente puedo gastar 10.000. En el ejemplo no están especificando cada cuánto se hace, ¿no? O sea, no están diciendo cuándo hay que pagar esto, pero bueno, en principio eso lo establece el banco también y se establece con cada persona en particular, dependiendo del plan al cual acceda, ¿no? En este caso digo, ambas tarjetas de crédito tienen 10.000 como límite, no puedo gastar más de 10.000 en un mes, eso es lo máximo, y yo estoy adeudando esto, o sea, yo he gastado este total a lo largo de ese mes. Entonces, yo puedo preguntar, disculpen, voy a hacer DMT, y voy a llamar DM tarjeta, la tarjeta de Martín, punto, muestra datos. Puedo preguntarle cuáles son sus datos a ambos. El número de la tarjeta de Juan Pérez, disculpen. Otra vez, esto podrían ser dos atributos por separado, nombre y apellido, nos da un poco igual. Y bueno, y aquí me muestra estas características. Entonces, obviamente, quizás no queremos mostrar esto, lo podríamos quitar simplemente del print, ¿no? O sea, no queremos que sepan cuál es nuestro número de tarjeta de crédito, podríamos quitar simplemente esto, comentarlo y volver a ejecutar. Como vemos, ahí solamente conocemos cuál es el dueño de X tarjeta de crédito y no vemos su nombre. Cualquiera de estos es válido. Son simplemente ejemplos. Esto es lo que nos propone el ejercicio y nos dice, sabemos que existe una tarjeta de crédito con 5 atributos, la que acabamos de describir hace un momento, tiene 8 métodos en concreto, además, o sea, entre getters, setters, constructores y pagar, liquidar la tarjeta o realizar una compra, preguntar si es que se puede o no hacer, y mostrar los datos de su tarjeta. Esos son los ocho métodos. Y bueno, nos dice que existe una tarjeta, nos dicen que existen estas tarjetas de crédito que acabamos de ver acá. O sea, nos está preguntando qué es lo que sucede aquí en este método main. Otra vez esto simplemente lo copié. Está en el práctico, yo simplemente lo estamos analizando. Nos pregunta,
La tarjeta que le pertenece a Juan, o sea, JP tarjeta, está acá, Juan Pérez, y la tarjeta de Daniel Martín, ¿no? O sea, Martínez, está. Em, Nos pregunta, ¿ambas son nuevas clases? Y si son así, y si no son nuevas clases, ¿qué son? Entonces, ahora yo les pregunto, esto de aquí que tienen, JP tarjeta y DM tarjeta, ¿son nuevas clases? Les consulto a ustedes, quiero saber a ver qué me responden. Podrían tener una pregunta así en el examen, ¿no? Un verdadero y falso. ¿Qué es lo que piensan? ¿Cómo son estas dos? ¿Son clases nuevas? Este de acá, ¿no? JP tarjeta y DM tarjeta. A ver qué más. Pablo dice sí, José dice sí. Y bueno, lamentablemente ese punto lo habrían fallado. No son JP tarjeta y DM tarjeta, no son clases, porque no son plantillas. No puedo decir toda tarjeta de crédito es exactamente igual a esta, o sea, tiene estas características y atributos en particular. Esto de aquí es un objeto. Entonces la respuesta a esa pregunta, que disculpen, la voy a copiar y se las voy a dejar comentada. La respuesta a esto es no. No son dos clases nuevas, porque son objetos nuevos. Esto lo hablamos cuando comenzamos a trabajar con objetos. No es lo mismo un objeto que una clase. Un objeto es algo en particular, es una instancia específica. O sea, yo digo, esta es una tarjeta de créditos de una persona en particular con unas características específicas. O sea, esta es la tarjeta de crédito de Juan Pérez. Esta es la tarjeta de crédito de Daniel Martínez. Entonces la respuesta a estas dos preguntas que tenemos acá es que JP tarjeta o esta primera tarjeta y esta segunda tarjeta no son clases nuevas. Son objetos o instancias son instancias de objetos diferentes u objetos diferentes. Cualquiera de las dos interpretaciones está bien, ¿no? O sea, son entidades específicas, entidades particulares. No es lo mismo mi tarjeta de crédito que la tarjeta de crédito de Osvaldo, que la tarjeta de crédito de José, o que la tarjeta de crédito de Pablo. Todos y cada uno de esas tarjetas son entidades específicas. Entonces, ¿a qué nos referimos con la clase? Y otra vez recapitulando, la clase es la generalización, o sea, es la plantilla. Yo digo, todas las tarjetas de crédito tienen características y tienen comportamientos. Hablamos del todo. Yo no hablo de algo en específico. Lo mismo que cuando decíamos, hablábamos de figuras geométricas. Yo estoy diciendo, existen figuras geométricas. No estoy hablando de un cuadrado, de un triángulo, de un rombo, de un polígono, de un hexágono. No estoy hablando de algo en particular. Estoy hablando del todo. Estoy hablando del molde, de la plantilla, de lo que yo voy a crear entidades en particular, entidades específicas, entidades concretas. Entonces, esta pregunta es muy probable que les aparezca. Es un poco un spoiler, pero bueno, si en algún momento les toca esta pregunta, que podría ser porque hay varias cosas relacionadas con objetos que les pueden tocar, ustedes estarían incurriendo en un error al decir que estos dos son clases. Cuadrado, círculo, triángulo, estos son clases diferentes. Aquí yo estoy hablando de instancias, estoy hablando de objetos diferentes, entonces son conceptos distintos. Como ven, aquí yo no especifico cómo es la estructura que tiene esta tarjeta de crédito. Yo digo que tiene estas características y ahí muere. No digo tampoco qué comportamientos va a tener esta tarjeta de crédito. Otra vez estoy hablando de algo en particular.
Solamente utilizo mi clase o utilizo mi molde para crear un objeto específico. Entonces, si yo tuviera de crédito, por ejemplo, Luis tarjeta es igual a new de crédito y vamos a poner un número de tarjeta X. Este va a ser de Luis Parada. Entonces, si yo tengo mi tarjeta de crédito, con un monto específico, ¿no? O sea, con un límite, con un balance específico que pertenece a un banco en particular. Yo, si estuviera preguntando, Luis, ¿la tarjeta de Luis es una clase, o sea, es una generalización de todas las tarjetas de crédito? No, es un objeto en particular. Estoy hablando de una tarjeta en concreto, de la mía. Entonces, pueden ver esto, que aquí tengo tres instancias diferentes, tengo tres objetos distintos. Entonces, este tipo de preguntas les pueden aparecer. Son preguntas y respuestas. Es un verdadero o falso, un múltiple choice. O sea, la pregunta puede estar, pero les van a aparecer las varias respuestas, ¿no? O sea, les podría decir, sí, son dos clases. O sea, ustedes en el múltiple choice, si tienen esta pregunta, esta tarjeta de aquí y esta tarjeta de aquí son dos clases nuevas. Les podría decir, sí, son dos clases nuevas. No, no son dos clases nuevas. Les podría aparecer, además, le podría aparecer algo ambiguo, ¿no? Son dos clases y a la vez son dos objetos distintos, lo cual también es mentira. Son objetos distintos, eso es lo que tienen que ver. Entonces, siempre van a tener una sola respuesta verdadera dentro de ese múltiple choice, o verdadero y falso. Bueno, en este caso sería mejor sería un verdadero y falso, ¿no? O son dos clases o no son dos clases nuevas. No son dos clases nuevas, ¿no? Son dos objetos diferentes. Bueno, algo así va a estar orientado el examen otra vez. Van a ser, quizás tengan también la definición de la clase así tal cual está aquí, ¿no? O sea, les pongan una clase X, no digo que sea tarjeta de crédito, puede ser cualquiera, y tienen un test de esa clase, o sea, tienen un método main en el que crean instancias y le dicen, ¿es lo mismo es lo mismo esto de acá que una clase? ¿O son exactamente igual o son dos clases diferentes como es esta pregunta? Y bueno, estarían incurriendo en un error. Y en realidad es muy fácil diferenciar, fuera de que tengo aquí toda una estructura, ¿no? Es muy fácil saber que es un objeto. Si ustedes necesitan usar un constructor, es decir, llamar al comportamiento que crea un objeto, entonces aquí estoy hablando de un objeto, no estoy hablando de una clase. Entonces, te lo comento simplemente, es un objeto en particular. Y lo mismo para esto. Es otro objeto en particular y este es otro y este es otro objeto en particular. Instancias diferentes otra vez. Bueno, vamos con otra pregunta. Esto de aquí nos dice, ¿qué es lo que realiza muestra datos? O sea, ¿qué realiza esta línea de código de acá? Que la pueden ver también en la diapositiva. Sí, aquí está. JP tarjeta.muestradatos. O sea, ¿qué es lo que hace ese comportamiento? Y bueno, y para saber qué hace, lo que van a tener que hacer es ir al código, ir a la clase, ¿no? A la definición de la clase. No lo van a encontrar en el método main. Aquí yo solo invoco al comportamiento. O sea, le digo a este objeto en particular, o sea, le digo a la tarjeta de Juan Pérez que eh, que me muestre sus datos. ¿Qué es lo que hace muestra datos? Y bueno, en concreto lo que hace muestra datos es decirme, printea por consola el número de esa tarjeta de crédito, o sea, de la tarjeta de crédito de Juan Pérez, y printea también, o sea, me muestra también por la consola el nombre de la tarjeta de crédito de Juan Pérez. Si ustedes pueden ser tan específicos como quieran, ¿no? Pero en un múltiple choice van a tener diferentes respuestas. O sea, ustedes, otra vez, podrían tener, si fuera un verdadero y falso,
podrían decir qué es lo que muestra esto y quizás tengan opciones como decir, muestra muestra el número 666 y el nombre Juan Pérez, o muestra el número 77 y el nombre de Martín, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la respuesta correcta? O sea, ¿qué debería mostrar? ¿Esto de aquí o esto de aquí? Lógicamente, si nos referimos a que muestra los datos de la tarjeta de Juan Pérez, entonces me va a mostrar el número de la tarjeta de Juan Pérez y el nombre Juan Pérez, ¿no? O sea, J. Pérez. Entonces, lo mismo iría en nuestro caso. Disculpen, lo comento. ¿Qué es lo que hace? Pueden ponerlo así para que lo tengan comentado simplemente. Ese comportamiento o método nos muestra el número. Quieren, pueden ser tan lo más específicos posibles, ¿no? O sea, aún sin ver la ejecución del programa, o sea, aún sin ver esto de aquí, yo sé que me muestra siempre este valor en concreto, ¿no? Ese comportamiento o esa sentencia o ese método en particular nos muestra número. Bueno, en el caso de la diapositiva yo lo hice más largo a la tarjeta de crédito, ¿no? O sea, le agregué valores. Es un número pequeño para que ustedes puedan encontrar rápido la respuesta, ¿no? Entonces, lo que nos mostraría sería esto, ¿no? Nos muestra número 666, como saben eso, porque otra vez en la definición del comportamiento nos dice print número y el número de esa tarjeta de crédito en concreto. O sea, si estamos diciendo la tarjeta de crédito de Juan, entonces me muestra este número. O sea, me dice número igual a 666. Si me muestra también en la siguiente línea, tengo otro print, lo que me muestra ahí es nombre y el nombre de esa tarjeta de crédito. O sea, en este caso, Juan Pérez, ¿no? Pueden poner por consola lo siguiente. Otra vez es un multiple choice, un verdadero y falso, les van a dar opciones, ¿no? Podrían tener, por ejemplo, algo como esto. O sea, podrían tener, por ejemplo, esta pregunta. Al realizar la ejecución de esta sentencia, o sea, JP tarjeta muestra datos, o sea, mostrar los datos de esta tarjeta, ¿qué es lo que me muestra? O sea, ¿qué es lo que realiza ese comportamiento? ¿Me muestra por consola esto o me muestra por consola esto? En un múltiple choice. ¿Cuál es la respuesta correcta? Y bueno, si me dice que es sobre la tarjeta otra vez de Juan Pérez, entonces me muestra el número de la tarjeta de Juan Pérez y el nombre Juan Pérez. ¿Se entiende el ejemplo? Perfecto. Otra vez, eso es porque son instancias específicas. Ahí está. Voy de vuelta. Vamos de vuelta con otra pregunta. Dice, mejora el método muestra datos para mostrar toda la información disponible. Esto es algo un poco inseguro, ¿no? Mostrar qué saldo tengo y demás, bueno, pero en algún contexto nos podría servir, ¿no? Alguien que sí pueda acceder a ese comportamiento. Entonces, ¿cómo hacemos para modificarlo? Entonces, ustedes otra vez, si estuvieran en el examen y les tocara esta pregunta, por ejemplo, otra vez les dieron ya toda la definición, tienen tanto el método main en una clase como la definición de la clase tarjeta de crédito, ustedes podrían llegar a tener esta pregunta. ¿Y qué les aparecería en el examen?
tendrían diferentes códigos, diferentes, diferentes definiciones del método muestra datos, y deberían elegir cuál es el correcto, cuál es el que sí me muestra todos y cada uno de los atributos, o sea, toda la información de la tarjeta de crédito. Entonces, vamos a ver, les voy a poner los dos ejemplos y va a ser uno bastante obvio, ¿no? O sea, vamos a tener número, nombre, banco, balance y límite. Entonces, voy a copiar, disculpen. Nombre, balance. Era banco, perdón. Banco, balance y límite. Ahora yo les pregunto, ¿esto sería correcto? O sea, ¿esto resuelve el problema que les están planteando acá? ¿Este método me muestra toda la información de la tarjeta de crédito? ¿Qué es lo que piensan? Se los dejo ahí para que lo vean con cuidado, ¿no? Esto me muestra todos los datos que tiene una tarjeta de crédito. O sea, si Juan llama al comportamiento de esa tarjeta, o sea, Juan llama, muestra datos, me va a mostrar su número, me va a mostrar su nombre, me va a mostrar que es del Banco Patagonia la tarjeta, me va a decir que este es su balance y este es su límite, ¿o qué me va a mostrar? No, no, recordad que esto estoy accediendo acá por un método de acceso, ¿no? O sea, estoy usando un getter. No hay problema con el acceso, Joel. No, no hay problema que sean privados los. Dicen sí. Sí, a nadie le parece extraño este método muestra datos, ¿no? Correcto, Oscar. Acuérdate, Florencia, los getter no alteran, los getter no alteran un valor, nos devuelven un valor en concreto, ¿no? O sea, nos devuelven el contenido de un atributo. En concreto, aquí nos está diciendo que mostramos o accedemos, si quieren saber el getter, get número, o devuelve, pueden ponerlo. ¿Ya? Disculpen. O sea, get número aquí nos devuelve el número de una tarjeta de crédito, ¿no? Aquí get nombre nos devuelve el nombre de la tarjeta de crédito que sea que llame este comportamiento, ¿no? Pero aunque yo aquí printe, al principio tengo el mensaje banco, el valor que estoy concatenando, o sea, el mensaje completo, lo que me va a mostrar por consola, no es el banco de esa tarjeta, ¿no? O sea, si yo llamara a este comportamiento y vean lo que va a pasar, lo que me dice es, el número de esa tarjeta de crédito es 666, lo cual es correcto. El nombre del dueño de esa tarjeta de crédito es Juan Pérez, lo cual es correcto, pero el banco me dice Juan Pérez, el balance me dice Juan Pérez, el límite me dice Juan Pérez. O sea, a pesar de que yo he cambiado el mensaje, lo que no cambié fueron los getters. O sea, yo estoy usando un método de acceso para un atributo que no le corresponde a ese mensaje. O sea, yo estoy volviendo a acceder al nombre de la tarjeta de crédito, cuando yo debería haber accedido al banco al cual pertenece esa tarjeta de crédito. Eh, entonces aquí yo debo utilizar el método de acceso para el atributo que quiero mostrar, ¿no? Entonces yo no hago get número, yo hago get número cuando quiero mostrar el número. Yo llamo a get nombre cuando quiero mostrar el nombre. Yo llamo a get banco cuando quiero mostrar el banco. Yo llamo a get balance
cuando quiero mostrar el balance. Y yo llamo a getLímite cuando quiero mostrar el límite de esa tarjeta de crédito. Entonces, el problema que había con el código original que les mostré es que yo siempre llamaba al método de acceso del nombre. O sea, yo quería mostrar el mensaje banco y mostraba, como pueden ver, el nombre, siempre mostraba el nombre del dueño de esa tarjeta de crédito. O sea, siempre mostraba Juan Pérez, Juan Pérez, Juan Pérez. Nunca accedía al atributo correcto, o sea, nunca accedía a la característica correcta de esa tarjeta de crédito. Tienen más oportunidades, ¿no? O sea, está dentro de, disculpen,